por decreto de necesidad y urgencia reperfiló los bonos con jurisdicción nacional, local, hasta el 2021. Y habría que evaluar si esto mejora o no mejora la situación de la Argentina con respecto a sus deudores. Para eso vamos a contactar rápidamente con Claudio Loser, que es economista y es exdirector regional del Fondo Monetario Internacional. Claudio, buenas noches, gracias por atendernos. Un placer de estar con ustedes. En principio, pensar si esta situación que da la Argentina, porque la deuda, más allá de la pandemia, no deja de estar, es una oportunidad de mejorar la renegociación de la deuda o de empeorarla. No sé cuál es tu visión. Mi visión es un poco híbrida porque evidentemente hay que utilizar esta ocasión, digo desde un punto de vista oportunista, para renegociar la deuda, pero por el otro lado estaba justamente leyendo que le bajaron el rating a la Argentina. Por un lado los mercados mejoraron, por el otro hace más difícil la negociación. Yo creo de todas maneras que esto, aunque es duro para los acreedores, de alguna manera pone a la Argentina en cierta ventaja, pero hay que entender que la Argentina necesita hacer esto. No es que tenga la mano fuerte, sino que la tiene débil, pero con esto de alguna manera se coloca mejor. Pero lo necesita hacer, Claudio, por el contexto internacional y en algún punto la pandemia que ayude a este default selectivo de la Argentina, o más allá de la pandemia si era necesario. Yo creo que no el default, la forma como lo han hecho por decreto de manera unilateral no es la correcta, pero tal como dijo en su momento el fondo hace pocas semanas, hay que reestructurar la deuda. Lo que sí ocurre es que en este momento la Argentina no está sola. Antes estaba sola y los acreedores de alguna manera podían decir, bueno, la Argentina, jugamos con la Argentina, pero el resto está bien. Hoy en día yo diría que hay una lista de países, países latinoamericanos, países asiáticos, que tienen problemas serios y que tampoco van a poder servir la deuda. Y en ese sentido los acreedores van a estar nerviosos y van a querer llegar a una solución. Pero la Argentina, hay que decirlo también, está peor. Porque antes tenía problema de la deuda, pero ahora tiene problema de que no hay mercado, que no se venden las mercaderías que la Argentina produce y otros países tampoco. Que no está Así que precisamente en un momento de hacer un ajuste tampoco. yo creo que en este momento, aunque digamos, mis genes fondomonetaristas dirían que sí, no está en este momento Claro. en la Argentina como para hacer un ajuste terrible, pero tiene que cuidarse. O sea, si los Estados Unidos, los países europeos, los países avanzados están haciendo esto, la Argentina y otros países también tienen que hacerlo. Lo que pasa que no tiene tantos recursos. El gran peligro argentino es que termine en inflación y no en ayudar a aquellos que están siendo afectados por el coronavirus. Claudio, ¿y esta jugada de la Argentina de alguna manera acelera también la negociación con la reestructuración de la deuda bajo ley extranjera? Creo que sí, pero por otro lado los acreedores tienen tantos líos, tienen que arreglar no solamente la Argentina, sino tantos otros que por ahí Argentina tiene que ponerse en cola, pero si Argentina pone presión, dado que ya estaba preparada para esto, probablemente le ayuda. Como digo, es puramente táctico, no creo que la estrategia general de la Argentina pueda cambiarla demasiado, va a tener que negociar, va a haber que correr los plazos, va a haber que hacer un corte probablemente, eso de todas maneras, pero cuánto más puede sacar la Argentina ahora es muy difícil de decir. Siento mucho ser tan poco preciso en esta.
Claudio, en algún punto mucho se analiza sobre los cambios estructurales que va a dejar la pandemia de coronavirus en el mundo. Previo a esto, la Argentina, con el Fondo Monetario Internacional y el gesto que tuvo el FMI de decir que, bueno, que habría que recortar y tener un recorte de capital, pero no se hablaba de un recorte de capital con el organismo, ¿no? Con el organismo internacional. ¿Crees que después de toda esta pandemia puede llegar incluso a reestructurarse esos pilares del fondo? Es muy difícil reestructurar solamente la deuda per se. Puede darse ayuda por la situación, digamos, de crisis, sí, le pueden dar y de alguna manera eso ayuda a Pero sin refinanciar. quita. Pero quita no va a dar el fondo, salvo que cambien salvo que cambien los estatutos del fondo, y no creo que los socios del fondo quieran hacer eso. No se va a poder hacer quita. La quita se le da a los países pobres. La Argentina, a pesar de que nosotros nos sentimos pobres como argentinos, no es un país pobre. Entonces va a tener que encontrar una solución diferente de correr los pagos hasta 10 años, que lo puede hacer dentro de un programa. Y el programa, por supuesto, va a tener en cuenta el coronavirus, que nos tiene a todos atados, acá también en los Estados Unidos, y que esperemos que no tenga efecto sino durante este año, pero veremos. La postergación de estos 10.000 millones de dólares para el 2021, ¿de alguna manera allanan el camino en materia de obligaciones para los próximos meses por parte del gobierno en lo que respecta a deuda? Respecto a la deuda con los acreedores privados, sí, la deuda interna en dólares, evidentemente. Si yo no tengo que pagar las obligaciones, el capital de 10.000 millones digamos, sino hasta el 2021, eso ayuda muchísimo en el corto plazo. ¿Y es suficiente? ¿Va a ser suficiente? No, lamentablemente, o sea, es mucho dinero, pero la deuda, la deuda argentina total, neta, son como sacando las obligaciones del Banco Central y todo eso, son unos 200.000 millones de dólares. No hay que reestructurar todo. Ciertamente que las obligaciones que caen en este año pueden estar en 40, 50.000 millones. 10.000 es mucho dinero, pero no es suficiente, dado que la deuda argentina es alta. Lamentablemente van a tener que seguir trabajando. Esto es una primera etapa. Como digo yo, no creo que sea la forma más prolija de hacerlo, pero no importa, eso no estamos, dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, lamentablemente, y en este caso creo que estamos en esa situación. Como economista, ¿cómo analiza, evalúa el desenvolvimiento que tiene Martín Guzmán? Bueno, yo voy a hacer una división en el tiempo. Evidentemente, hasta el coronavirus yo lo encontraba muy razonable. Puedo decir como viejo presunto experto, porque le faltaba calle, que tenía que aprender, pero los conceptos los tiene muy, muy en claro y estamos manejando las cosas bien. Yo no sé si en este momento del coronavirus y cómo está impactando a la Argentina, tiene, si me permiten la expresión, la uña para guitarrero para este tipo de crisis, que no es una crisis económica, sino que es una crisis, digamos, médica y social. Pero evidentemente que los principios los tiene muy bien metidos, y en eso le tengo mucho respeto. En algún punto también ver si se encarga solamente, porque hasta el momento veíamos que se encargaba principalmente de la deuda, ¿no? Quizás de la economía se están encargando también otros ministerios como el de producción. No sé qué análisis hace usted del país.
Yo creo que en esto el Ministerio de Producción puede hablar mucho, puede decir muchas cosas, pero el impulso, si nos ponemos entre comillas keynesianos, que hay que gastar, el que tiene que manejar el negocio es él, sentarse con el Banco Central y tienen que hacer ellos el trabajo, porque lo demás realmente son detalles dentro de un plan grande, porque hay que dar estímulos y tienen que ser estímulos ordenados, donde se diga esto es lo que va a gastar el gobierno y no los ministerios no tienen la capacidad de manejar presupuestos grandes sin, yo diría, el imprimatur, sin el sello del Ministerio de Economía y, por supuesto, más aún del presidente de la República. Usted mencionaba recién esta situación encontrada entre los conceptos, el escritorio, como le dicen en Casa Rosada, en el Poder Ejecutivo ahora, y lo que sería la calle, ¿no? Que usted dijo Sí. el puño, ¿no? Como para poder implementar. Usted, en todos estos conceptos, también está el concepto de crisis es oportunidad. Habría que ver si eso se puede llevar a cabo también en la Argentina o va a ser una frase de escritorio. ¿Cómo ve perfilada la economía argentina en este año y en los próximos años, dado que el contexto mundial es crítico? El contexto mundial le va a dar a la Argentina, o sea, no ayuda a la Argentina en el sentido de que la actividad económica mundial, hay que ver lo que dice el fondo la semana que viene o fin de esta semana respecto de la economía internacional. Yo creo que puede haber una caída fuerte, 3 a 5% en la actividad económica, depende cómo se mide. Eso le va a pegar muy duro a la Argentina. La Argentina en eso va a tener que hacer un esfuerzo para ser más competitiva y para limpiar. La oportunidad es que tienen que limpiar los gastos que no hoy, no en los próximos 6 meses, pero que van a tener que limpiar, digamos, los gastos innecesarios y preparar al país, por supuesto, en la parte social, en la parte médica, pero también en la parte productiva. Y Claro. es muy difícil, lamentablemente. Una situación compleja. Gracias, Loser, por estar con nosotros aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Muchísimas gracias y más aún, gracias por la paciencia que tienen siempre en escucharme. Muy amable.